Buenas noches, mi gente hermosa. Pues ya es noche de viernes, ya para fin de semana, y vamos a tocar un tema bien interesante, bien bueno. Quiero que hemos tocado este tema ya en algunas ocasiones, pero lo hemos tocado de manera muy así como de manera embarrada. Pero no, creo que ahora sí es tiempo de tocarlo más a fondo, sobre todo por todo lo que ya viene, el proceso electoral interno dentro de Morena, el proceso electoral ya abiertamente para competir a suceder al presidente Andrés Manuel. Y ustedes me dirán, pues, ¿qué tiene que ver el proceso electoral con un tema económico? Pero tiene que ver muchísimo. Y el tema es específicamente que México está a nada de desbancar a China en la producción. Así como lo escucha, México pues ya prácticamente está nada de desbancar. Desde el 2019, México ha fungido como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos a través del TECMEC, del Tratado del TECMEC. México y Canadá, pero por la situación política, geopolítica, social y económica actual de México ha permitido que el mundo voltee a ver a México, pero no solo el mundo, sino específicamente pues estas grandes naciones y caso concreto Estados Unidos. Y pues como por qué no debería, si es uno de los países que más consume cosas y está al lado de nuestro país. Somos vecinos, somos socios, y ahora somos los principales socios de Estados Unidos por el tratado, pero sobre todo por esta situación geopolítica que se está dando. En algún momento mencionamos la figura del nearshoring, que lo hemos comentado en algunos videos, la importancia de esta figura, pues sí, económica, social y política, y cómo va a implicar, y cómo va a representar, y cómo va a impactar en nuestra economía, y a su vez, al impactar en la economía mexicana, va a impactar en sus bolsillos directamente y en el empleo, en la estabilidad pues de México, ¿no? En algún momento mencioné en un video de TikTok, igual aquí en algún video mencionamos, que se avecina una ola económica muy positiva para nuestro país por varias variantes o por varias cuestiones económicas. La primera es esta parte geopolítica que sale, pues sí, de las manos del presidente Andrés Manuel, porque son factores externos los que están obligando a nuestro país a, pues, a formularse en esta parte como principal socio comercial y poder desbancar a China, que actualmente es el primer socio comercial y económico con Estados Unidos, pero hay una situación política entre China y Estados Unidos, en donde Estados Unidos, desde la llegada de Donald Trump, sabemos perfectamente que empezó a haber una pugna ya abierta, porque Donald Trump tiene una política, o en su momento tuvo una política muy nacionalista, y esto implicó que pues empezar a cerrar ciertos mercados de China hacia Estados Unidos, porque China ya estaba sobrepasando Estados Unidos en una dependencia muy fuerte de China, y en algún momento lo anunció Donald Trump, y empezó a cerrar ciertos candados, puso ciertos candados, subió aranceles, hizo ciertas políticas para que Estados Unidos no dependiera de la tecnología pues china. Y en este caso fue el tema de los chips. Hay que recordar esta situación que hubo con esta gran empresa de Huawei, que ya estaba siendo el principal rival de la empresa de telefonía, bueno, de dispositivos móviles, la principal en el mundo, que es Apple, que es de Estados Unidos, y que es de los grandes inversores y también de los grandes pues sí, inversores, empresarios que manejan los hilos políticos a nivel mundial y a nivel Estados Unidos. Y por supuesto, pues su principal rival ya en el mercado internacional de dispositivos es Huawei. Sin mencionar también que, y dejar de lado,
que se decía que estos dispositivos de Huawei estaban teniendo pues una manera de espiar a la gente en Estados Unidos y saber, que ese fue el gran problema que hace años se desató, y pues Donald Trump puso pues sí, una muralla, si lo queremos ver así, de manera comercial con China, y empezaron estas confrontaciones, y es precisamente donde ya voltea a ver un poco a México, le baja a la controversia que tenía también abiertamente con México, y empieza a hacer acuerdos entre el presidente Andrés Manuel al gobierno. Hubo un momento también de tensión cuando quería subirle los aranceles a nuestro país, a todos los productos que venían de nuestro país. El canciller Marcelo Ebrard hizo un excelente trabajo al pues gestionar esta parte, al acordar, al estir y afloje, y se pudo pues no haber este aumento de los aranceles, no haber aranceles para ciertos productos como lo querían del 5%, o el ser tercer país, que tampoco se aceptó. Tanto el presidente como el canciller hicieron un muro de contención, no se pudo, y Donald Trump lo único que le tocó y lo único que le quedó es pues acordar con el gobierno mexicano y llegar en buenos términos. Eso fue la que pasó a la llegada del presidente Andrés Manuel, ustedes lo recordarán perfectamente, y esto pues como resultado terminó la administración de Donald Trump, que fue justo en la época también de todo el tema de la pandemia. Viene la pandemia, viene la guerra entre Rusia y Ucrania, y el mapa geopolítico, había unas tensiones, pero esto provoca más tensiones todavía, y hubo cambios estructurales en la economía. ¿Y esto qué fue? Se cerraron pues los mercados por el tema de la pandemia, o sea, hubo muchísimas, se cerró, muchos mercados en el mundo se cerraron, las aduanas se cerraron, y hubo una crisis de la distribución de algunos productos, y pues esto pudo cerrar las famosas cadenas de distribución y ocasionó pues colapsos en muchas cosas, como ustedes lo verán. En aquellos tiempos adquirir un carro era casi imposible, o adquirir ciertos productos tecnológicos que vinieran de otros países pues tardaban meses por obvias razones, o algunas cosas como chips y otras cosas. Hubo carencia de esto en todo el mundo y colapsó muchas partes de los sectores económicos por esta razón. Y esto hizo que pues la economía tuviera que readaptarse, los estados, los países tuvieron que readaptarse a este modo de vida, y fue cuando todos empezaron a pensar qué tan necesario era producir como se venía produciendo, y se empieza a cambiar las maneras de producción. Hay que recordar que el modelo anterior era producir donde más económico te saliera, y casi todo el mundo producía en China, incluido pues Estados Unidos. La mayoría de sus productos provienen de China, y no solo Estados Unidos, sino la mayoría del mundo. Sabemos que casi todo es made in China, ¿no? En América Latina, en África, en Europa, y China se hizo el mayor productor de pues sí, de artículos de todo tipo, de tecnología, artículos básicos, y fue pues el maquilador, pero el generador de la mayoría de los productos en el mundo. Hay que recordar que casi todo dice o decía Made in China. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con esta crisis que hubo de la distribución de las cadenas, que generó pues que los países se volvieran a preguntar qué tan factible es este modelo, porque no sabemos si pudiera haber otra pandemia en un futuro en donde se volvieran a colapsar pues los mercados y las cadenas de producción. Y se empieza a plantear un cambio de este modelo económico, y el cambio es: vamos a producir, sí, donde nos salga más económico, pero donde esté más cerca. ¿Por qué? Precisamente pensando en una situación de crisis. No es lo mismo producir en China, donde pues obviamente Estados Unidos le genera un mes poder traer productos de China a través de barcos, que producirlo en México, que está tan solo, pues es en las fronteras, tan solo a unas horas para cruzar con Estados Unidos, o a lo mucho un par de días, un día. Evidentemente, pues los tiempos aminorean,
Y sin mencionar que México, pues la producción en México no es, los márgenes son altos, o sea, es buenas ganancias y la producción es económica por la buena mano de obra que hay, pero no solo la famosa mano de obra que decían que era la mano de obra barata, sino es mano de obra calificada en nuestro país y sigue siendo de las más económicas del mundo. Eso también hay que tenerlo claro por el mismo modelo que se implementó durante años donde no hubo un aumento del salario y que solamente en esta administración pues ha aumentado estratosféricamente en comparación de los 8 pesos que en 3 décadas subieron. Desde la entrada del presidente Andrés Manuel ha ido subiendo el salario mínimo. Sin embargo, el salario mínimo no llega a los números de los salarios internacionales. El salario mínimo de México sigue siendo bajo en comparación de China y en comparación de los salarios de otros países. Entonces, esto es muy atractivo para la inversión porque producir aquí pues es muy barato y qué mejor que otro país produzca en México y su principal comprador es Estados Unidos. Entonces produces en México, generas en México y ya no solamente lo trasladas a Estados Unidos, que es tu principal comprador. Ese modelo lo están viendo no solo Estados Unidos, sino lo está viendo otras partes del mundo, otros empresarios de otras partes del mundo. Les es más factible venir y producir sus cosas, sus elementos acá a México y de ahí transportarlo a Estados Unidos, que es su consumidor principal y el consumidor principal pues de todo el mundo.